el nombre del Señor. Antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria. Señor, hemos sido creados por ti y para ti, para glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, Señor. En esta hora vamos a compartir tu bendita palabra. Por tanto, te rogamos que tu Espíritu Santo nos esté abriendo las Escrituras, nos esté iluminando el entendimiento, Padre. Queremos hacer tu voluntad, queremos oír palabra tuya, queremos oír tu voz y hacer que mis hermanos, que mis amigos que en esta noche están conectados vía Facebook, puedan oír tu voz. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre. Declaramos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Declaramos el poder de la sangre de Cristo Jesús. Declaramos que en Cristo hay salvación, sanidad, liberación y vida eterna. Bendito sea el Señor. Y mis hermanos, este es un día muy especial acá en Estados Unidos. En la antigüedad se decretó un día de oración por la nación. No como algunos dicen el Día Nacional de la Oración, sino el Día de Oración por la Nación. Y esto surgió a raíz de cuando hombres piadosos vieron la necesidad que tenía la nación de buscar a Dios, de volverse a Dios ante situaciones desastrosas, de calamidades, de tremendas necesidades, pero también de tremenda confusión y violencia. Volverse a Dios, buscando su ayuda, su dirección y, ¿por qué no, su bendición? Mis hermanos, pero cuando nosotros vemos la situación del mundo y en particular de esta gran nación que es los Estados Unidos de América, cuando vemos la situación moral de decadencia que hay en la sociedad, donde se está luchando por pervertir los valores y aún la identidad de las personas, ¿no es cierto? Como Dios nos creó. Y hemos ido viendo cómo se ha levantado una ola de violencia en toda la nación. Antes había tiroteos esporádicos, 2 o 3 veces por año, pero ahora resulta que hay prácticamente un tiroteo, una balacera, casi todos los días. No hay semana que no haya 2 o 3 tiroteos en esta gran nación. Y uno dice, ¿a qué se debe todo eso? Mis hermanos, yo creo que es tiempo de reflexionar. Yo quise hacer un alto y compartir con ustedes. ¿Saben por qué? Porque ustedes me están viendo de Argentina y de otros países. Y nuestros países están pasando lo mismo. Situaciones de desgobierno, donde los gobiernos parece que no dan pie con bola, como se dice comúnmente, donde no aciertan en las decisiones y en las directivas en la parte económica. Y Dios dijo que si el hombre se apartaba de él, que si el hombre no andaba en sus caminos, iba a venir la necesidad, iba a venir la calamidad. No, mis hermanos, prestemos atención, no es que Dios castigue porque estamos mal. Él nos advirtió que no fuéramos en esa dirección porque íbamos a encontrar una cosecha de lágrimas, de sufrimiento, de dolor, de necesidad. Dios es un Padre amoroso que advierte a sus hijos. Pero nosotros no quisimos obedecer y seguimos yendo en la dirección equivocada. Y cuando vamos a las Escrituras, vemos lo que dice. Les invito a que compartamos allí en Romanos capítulo 1, prácticamente desde el verso 21. Vamos a leer
hasta el 32. Mucha lectura de la Biblia, porque mis hermanos necesitamos volver a la palabra de Dios como nación. Repito, no solo acá en los Estados Unidos, sino en Latinoamérica, en todo Centroamérica, en el Caribe, y donde puedan ser oída mi voz a través de este estudio bíblico. Hemos estado orando, buscando a Dios. Dios nos ha creado con un propósito, darle a conocer. Dios se está manifestando. Nosotros no estamos buscando una manera de ganarnos la vida, tener un medio de qué vivir. Porque yo, mis hermanos, todo el día he estado trabajando y como decía Pablo, estas manos me bastaron, ¿no es cierto?, para ganarme el pan y el mantenimiento de mi familia y poder ayudar a otros. Gloria al nombre de Cristo. O sea, tengo autoridad para hablar de que yo no estoy buscando hacerme un medio de vida, sino simplemente Dios se ha manifestado y le ha placido tomar a este hombre de casi ya 70 años de edad, pero que Dios me ha guardado en salud con un propósito. Mucho tiempo atrás, yo un día me estaba quejando a Dios y le dije, pero Dios, ¿cuándo te vas a acordar de mí? Quiero servirte. Y allí había venido la palabra de Dios que me dijo, yo puedo hacer más con un viejo de 70 años completamente rendido en mis manos que con un rebelde de 30 años y lleno de fuerzas. Y mis hermanos, vaya que si Dios no me ha soltado de su mano, ha pasado muchos años, más de 40 años de que aquella voz que Él me dio. Y aquí estoy, a los 69. ¿No es cierto? Porque buscando a Dios, cuando Dios te empieza a traer, no hay otra cosa que te atraiga más que Dios. Y mi corazón arde porque Dios está hablando. Y les voy a leer lo que dice la palabra del Señor y sé que la voy a proclamar en fe, que esto va a ser vida para cada uno de ustedes. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Has reconocido a Dios? ¿Le has dado gracias? ¿Le has glorificado? Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No, nosotros ya la sabemos toda. Yo puedo decir, todos somos argentinos. Creemos que la sabemos toda. Yo la sabemos toda. Tenemos todas las soluciones, tenemos las mejores ideas. ¿Para qué lo necesitamos a Dios? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y acá hay una palabra, mis hermanos, que me duele el corazón, pero ahí está. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mis hermanos, estamos viviendo en la época donde Dios ha retirado o ha empezado a retirar sus manos de sobre nuestras naciones. Acuérdate que empezó el hombre dándole las espaldas a Dios, dejando de levantar sus manos a Dios para volverse a sus propios caminos. Pero ahora es Dios cuando retira su mano de una nación. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mi hermano, la moral no se ha perdido. Es Dios que nos ha dejado
porque Dios es el Dios de la moral. Dios es el que estableció los estándares morales. No fue el hombre producto de la evolución que un día hizo un concilio a decir, a ver, vamos a determinar qué es moral y qué es inmoral. Como ahora pretendemos, mi hermano, donde el hombre, un ser caído, falible, que no tiene remedio para las enfermedades ni para la muerte, ahora pretende establecer los estándares morales. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hay algunos que dicen que va a venir el juicio de Dios, que Dios va a castigar todo eso, pero yo te digo una cosa, ya estamos viviendo el juicio de Dios, estamos en medio del juicio de Dios, porque Dios ha retirado su mano, ha retirado el freno moral del corazón de los hombres, y ahora les da lo mismo hacer inmoralidades. Antes se escondían, ahora lo hacen en la luz del día. Antes ellos hacían a escondidas sus relaciones inicuas, promiscuas. Ahora se jactan y salen a festejar por la calle. Mis hermanos, no es para alegrarse. Dios ha retirado su mano, los ha dejado. Estamos en medio del juicio de Dios. Dice la palabra de Dios, y de igual modo también dejando el uso natural de la mujer. Lesbianismo, homosexualismo, no hace ni falta ni hablar, ¿no es cierto? Y dice la palabra, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Algunos hablaron de juicio de Dios cuando se descubrió el SIDA allí en la década de los 80. ¿Se acuerdan cuando al principio se hablaba de la peste rosa? Decían, el juicio de Dios ha venido. No era, ese era el resultado, era el fruto de vidas promiscuas. El hombre, Dios le declaró siempre la verdad. El día que de él comieres, que desobedecieres mi mandato, ciertamente morirás. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. El hombre es un ser moral, responsable. No somos productos, no estamos controlados por nuestros instintos, mis hermanos, mis amigos. Dice la palabra del Señor, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ustedes saben que el pecado primero, allí en Adán, vino a causa, acuérdense, Dios creó a Adán, dice que lo creó a su imagen, conforme a su semejanza, lo formó del polvo de la tierra, le dio vida, le dio forma con sus manos. Usted imagínese Dios dando forma con sus manos al primer ser humano, aquel varón. No aquel que no se sabe qué es lo que es, si es varón o hembra, como dicen ahora. Lo hizo bien definido. Dios tomó de sus manos, le dio identidad, porque estaba hecho a su imagen. No a lo que yo pienso, no a lo que yo creo, no a los valores que yo quiero poner. Es Dios el que me dio identidad. Y mis hermanos, sopló sobre sus narices aliento de vida y vino a ser el hombre un ser viviente, un alma viviente. Y después dice que Dios lo bendijo, ¿no es cierto? Y lo puso en el huerto del Edén, un lugar paradisíaco. Y le dio el mandamiento que lo guardase, que guardase. Esa es una palabra militar. Yo tuve algunos de mis años, de mi juventud, militar, ¿no es cierto? Y sé lo que es esa palabra guardar. Viene de guardia, de guardián, de velar por la seguridad de algo, para que no se introduzca nada extraño, para que el enemigo no entre en una base y mate a nuestros compañeros, como pasó. Yo estuve en la época de la guerrilla en Argentina, allí en 1976, estuve en el servicio militar también.
Y sé lo que haber sabido de amigos de mi pueblo allí en Oliva, en la provincia de Córdoba, que fueron muertos por compañeros que estaban metidos entre la guerrilla. De cómo un muchacho, hijo de un odontólogo de allí de Oliva, en la provincia de Córdoba, cuando le fue al que estaba de guardia, le dice, camada se dice en la jerga militar a los compañeros, camada, me das fuego. Fíjense, la torpeza del guardián. Estaba de guardia y permitió que un compañero se le acercara para pedirle fuego. Y cuando fue a sacar el encendedor para darle el fuego, lo agarró con la bayoneta del fusil y le abrió el vientre. Hay un enemigo. Adán tenía que guardar la familia, guardar el propósito de Dios, pero Adán prefirió escuchar la voz del extraño, de aquel que tenía que estar sujeto a su autoridad. Y vino en la figura de una serpiente. Hay un enemigo, mis hermanos, y hay que reconocer. Yo no tengo miedo al diablo, pero sí tengo que ser realista de que el diablo existe y que obra. Mi hermano, algunos piensan que por no hablar del diablo, el diablo los va a dejar tranquilos. No, miren la cosecha que está haciendo. Los demonios son seres espirituales incorpóreos que para hacer algún tipo de daño, llevar a cabo sus planes acá en la tierra, necesitan seres de carne y hueso. Los espíritus no pueden hacer nada aquí en la tierra. Por eso, mis hermanos, la proliferación de la droga, del alcohol, para que el ser humano pierda el control de su mente, pierda el control de sus hechos, de sus actos. Y allí los demonios puedan controlar sus vidas y empieza un loco y a los tiros. Por eso, mis hermanos, ustedes nunca me van a escuchar hablar de política y menos desde un púlpito con una Biblia en la mano. Porque los dos grandes partidos políticos de acá de Estados Unidos, por un lado los demócratas, apoyan el aborto, ¿no es cierto? El asesinato de criaturas en el vientre. Pero por el otro lado los republicanos apoyan la proliferación de armas para que maten chicos en las escuelas, masacren. Eso hay que decirlo, mis hermanos, no hay que seguir tapando la realidad con un dedo. Por eso tenemos que volver a la Biblia, mis hermanos, ya dejarse de política, dejar de tantas cosas. Tenemos que volver, miren cómo está el mundo. Dios le dio el trabajo a Adán para que lo guardara. Y miren lo que está. Dios nos dejó a nosotros, la iglesia, para que venemos y oremos. Y miren cómo está el mundo. Ahora qué triste que Adán pecó. Y la Biblia, lo único que dice de Adán, que después engendró un hijo. Y dice que lo engendró a su imagen y a su semejanza. Véanlo allí en Génesis. Ya no dice a imagen de Dios. Dios hizo al primer hombre a imagen y semejanza suya. Pero Adán se reprodujo en un hijo a su propia imagen. Un hombre caído. Y eso es lo que estamos haciendo, mi hermano. Ahora fíjense, si ya en la primera descendencia ya venían caídos. Miren, han pasado los siglos. Lo que deben ser ahora la humanidad, los genes que estamos reproduciendo. Pero mis hermanos, decía, no está la solución en los políticos. La solución está volver a la Biblia, volver al Evangelio, mi hermano. Volver a la oración, volver a doblar rodillas, volver a llorar en la presencia de Dios. Y es tiempo de dejar de andar criticando a los políticos. Es tiempo de empezar a orar por ellos. Y no es tiempo de andar diciendo, no, que se arrepientan primero. Si Dios hubiera tenido que esperar que nosotros nos arrepintiéramos para salvarnos, ¿de qué tiempo nos hubiera consumido? Tenemos que usar la misericordia que Dios usó para con nosotros, ahora nosotros usar para aquellos que están en pecado. Mis hermanos, creo, como decía Pablo, yo también tengo el Espíritu de Cristo. Y dice la palabra de Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Mi hermano, puede que no estemos en lesbianismo, en homosexualismo, pero ¿qué es la avaricia? El materialismo. Que damos un ojo por tener bienes materiales. Y después decimos, Cristo viene pronto y seguimos amarrocando, como dicen en Córdoba, amontonando bienes. ¿Para qué? Si te vas a ir y no vas a poder llevar nada. Bendito sea el Señor. Dice, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, quitarle la vida a otros hombres, lo que estamos viendo ahora, contiendas, engaños y malignidades. No hace falta escuchar los noticieros para ver cómo se tratan los políticos, y algunos políticos que se dicen cristianos. Engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ahí cuando habla de padres no solo habla de progenitores, sino padres, por ejemplo, los padres fundadores de la patria, los padres de la iglesia, aquellos hombres que vinieron después, que ocuparon el liderazgo cuando ya los primitivos discípulos o apóstoles de Jesucristo ya no estaban, ¿no es cierto? Quedaron los padres de la iglesia, llamados así, que fueron discípulos de aquellos primeros discípulos. Necios, desleales, traidores, ¿no es cierto? Sin afecto natural. Ya se está perdiendo el amor a los hijos, el respeto por los padres, el aprecio por la amistad, por la lealtad, por la sinceridad. Dice la palabra implacables. Implacables aquel que dice, me la hizo, me la paga y no voy a cesar hasta no cobrármela. Sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, preste atención, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mis hermanos, nos hemos jactado por años de vivir en una nación de seguridad económica, que esto, que el otro, y ahora está más frágil que nunca. Ahora cualquiera puede tirar un rumor en las redes sociales acerca de la fragilidad de la situación financiera de un banco para provocar una estampida de los clientes de ese banco para ir a retirar los fondos. No hay seguridad, es todo frágil. Lo que el hombre ha creado se tambalea, ha sido edificado sobre la arena, mis hermanos. Y vamos a ir allí a Ezequiel, una palabra que Dios me ha estado hablando, más o menos parecida el tono, pero les prometo que no todo va a terminar en una nota negativa. Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel es uno de los llamados profetas mayores en la Biblia. No mayores porque sean más importantes, están los profetas mayores y los profetas menores, sino que se llaman profetas mayores porque son de mayor extensión los libros que ellos les compete, que llevan su nombre. Y profetas menores porque son libros más breves, no menos importantes. Pero en este caso Ezequiel, capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, mis hermanos, yo me he propuesto servir a Dios con todo mi corazón. Ahora, Dios es espíritu. Y usted me dice, hermano, pero Dios es soberano, Él puede hacer lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere.
Pero Dios es espíritu y ha decidido manifestarse a través del hombre. Acuérdense que Dios le dio la tierra al hombre. Si no, busca allí en Salmo 115. Lo vamos a leer rapidito para que no te quede en duda, ¿no es cierto? Y yo no soy de aquellos que hacen de un solo versículo una doctrina, sino simplemente por la brevedad del tiempo no podemos ir más en detalle. Pero fíjense lo que dice el Salmo 115, verso 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Acuérdense, cuando Dios creó a Adán, le dio autoridad sobre lo creado. Dice, señoread, ejercer dominio, ejercer señorío, tenedla bajo control. Y ahora Dios despierta el espíritu de hombres, de mujeres, ¿no es cierto? Y mis hermanos, Dios pone carga en nuestros corazones. Yo en esta noche no estoy hablando, para mí hubiera sido más tranquilo dedicarme a cualquier otra cosa, estar mirando televisión. Pero Dios me ha puesto una carga. Cada día estar buscándole, poder compartir una palabra. Anoche estaba meditando, compartiendo una meditación de 15 minutos y hubo allí en un rato 44 personas que recibieron esa meditación, 44 personas que están buscando palabra de Dios. Hay hambre de Dios. Dios está buscando a los hombres. Por eso, mi hermano, ponte en las manos de Dios, te digo en esta noche. Dios quiere obrar en la tierra, pero lo hace a través de hombres imperfectos como nosotros, pero con su gracia cubriéndonos, capacitándonos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia. Y dice, pero hermano, ¿con qué coraje? O como decían los antiguos, ¿con qué tupé viene usted a hablarnos, a decirnos de moral y qué sé yo? Bueno, yo te vengo a decir, Dios puso en mi corazón esto. Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron hacienda. Predicadores que se han dedicado a vivir de los bienes de los feligreses, tomaron hacienda y dice, y honra, multiplicaron sus viudas en medio del día. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Profanado es lo contrario de santificado. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa. Acá príncipes, vamos a hablar de líderes, de aquellos que están en autoridad, en eminencia, autoridades, ¿no es cierto? Gobernantes. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad, adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. ¿Cuántos profetas falsos, no es cierto? El pueblo de la tierra usaba de opresión. Noten, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. En estos días nos enteramos que acá en la Florida, el estado de la Florida, han establecido la ley donde los hospitales tienen que denunciar a los ilegales, a los que no tienen documentos, a los inmigrantes, ¿no es cierto?, a las autoridades de inmigración. Dios se apiade de los Estados Unidos de América, cuando empiecen a oprimir a esos pobres
personas que vienen tratando de buscar un pedazo de pan para sus hijos, buscando de un mejor futuro para sus hijos. Oremos por los Estados Unidos de América para que no se vuelva un corazón duro contra el inmigrante. ¿No es cierto? Y dice la palabra, y acá está lo que los quiero llevar. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. La Biblia hebrea, ahora ojo, la Biblia hebrea es el Antiguo Testamento solamente. No es como algunos pretenden vender la Biblia hebrea completa, que viene con Antiguo y con Nuevo Testamento. Los hebreos no creen, no aceptan el Nuevo Testamento. Pero la Biblia completa hebrea, este versículo que leí yo, lo traduce así. Busqué o miré entre ellos a un hombre que pudiera construir una barricada. Dios te dice, busqué entre ellos. ¿Entre quiénes ellos? Entre la gente, entre los que están pasando las mismas necesidades. Uno del pueblo. No uno que vino de Marte, no uno iluminado. Uno de entre el pueblo. Que hiciese, que pudiera construir una barricada. O pararse en la brecha. Reina Valera habla de hacer un vallado, hacer una barricada, que se parase y construyera una barricada. Y se parase en la brecha para oponerse. Preste la atención a la palabra que Dios usa. Dice, busqué entre ellos un hombre que pudiera construir una barricada o pararse en la brecha para oponerse a mí. Sí, su hermano, pero no es falta de respeto oponerse a Dios. O es demasiado, ya sé que usted es argentino, pero los argentinos son creídos. Pero ¿podrá, por más argentino que sea, oponerse a Dios? Lo dice la palabra, no lo digo yo. Para oponerse a mí, a favor de la tierra, en nombre de la tierra, para que no la destruyera. Pero no encontré a nadie. Mi hermano, muchas veces decimos vamos a hacer intercesión. Yo sé que los gobiernos nuestros, tanto de acá de Estados Unidos como de cada uno de nuestros países, no son una pinturita. No están andando conforme a la voluntad de Dios. Pero son inconversos. Mayoría de las veces son paganos, pecadores. Pero mis hermanos, el pueblo de Israel también era así. Cuando Dios le dijo a Moisés, apártate y déjame para que yo los destruya, los raeré. Raer es raspar con las uñas hasta no dejar nada sobre la superficie. No dejaré ni rastro de Israel, dijo Dios allí en el desierto. Una nación pecadora, rebelde, murmuradora, querellosa, que se quejaban. Y Dios le dijo, déjame apartarte, que los voy a destruir. Y Moisés se puso entre el pueblo, entre esos pecadores, y Dios, y le dice a Moisés a Dios, mirá, Dios, antes que mates a ellos, matame a mí. Eso es intercesión, mi hermano. ¿Por qué no hay respuesta a la oración? Si dice, hoy hemos orado y la cosa va cada vez peor. Y sí, Santiago nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Tenemos que ir a la Biblia para aprender a orar conforme a lo que Dios quiere, conforme a la voluntad de Dios, a la manera de Dios. No, orar no es hacer juicio, es detener el juicio. Tengan cuidado. Y sí, el presidente es un sinvergüenza, que esto, que aquel otro. Sí. Pero
yo no estoy para juzgar, yo estoy para orar. Dios dice que en primer lugar quiero que todos los hombres oren en todo lugar por los que están en eminencia, por los gobernadores, por los gobernantes, los reyes. Y dice para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora a veces decimos, pero se tienen que arrepentir. Bueno, eso es obra del Espíritu Santo, no mía. A mí Dios me manda a orar por ellos y a predicar el Evangelio. No me manda a medir, a ver, este sí puede ser, este no puede ser, ¿no es cierto? No. A veces parecemos como las leyes de acá de la Florida para la pesca. Vieron que le dan una medida de cómo tienen que ser los pececitos que se sacan del agua, y si no dan esa medida, los tienen que volver al agua. Decían, este pecador lo voy a medir, este sí puede ser para la salvación. No, ridículo, es de hombres eso. Dios no obra así. Es el Espíritu Santo el que obra. Estamos estorbando al Espíritu Santo, mi hermano. A mí Dios me manda que ore, que me ponga en la brecha. Pero vuelvo a leer esto. Busqué entre ellos un hombre que pudiera construir una barricada o pararse en la brecha para oponerse a mí a favor de la tierra, para que no la destruyera. Pero no lo encontré. Qué triste, qué triste. Orar o interceder es la oración a favor de otros. No es a favor mío. No es para que yo esté bien. Yo intercedo para que ellos puedan estar bien con Dios. Para que ellos se puedan encontrar con Dios. Repito. ¿Quién soy yo para demandar que se arrepientan? Es Dios el que manda. Yo les tengo que predicar el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra ahí terminando el versículo, el capítulo 22 de Ezequiel. Por tanto derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y a veces estamos... Mis hermanos, a veces estamos pidiendo que venga el juicio de Dios sobre malos gobiernos, sobre esto y lo otro, cuando la oración es para evitar el juicio de Dios, para fin de que ellos se conviertan al Señor. Un día Él va a demandar. Pierdan cuidado, mi hermano. Si ustedes estuvieron escuchando el estudio bíblico del jueves pasado, ustedes van a saber que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Dios va a llamar a juicio a todas las personas, mi hermano. Y nosotros pensamos que los cristianos morimos y nos vamos al cielo y estamos allí vivos con Dios, cuando un día tenemos que resucitar. Y entonces, ¿cómo es? Si estamos vivos, vamos a resucitar. No, lo que va a resucitar es el cuerpo mortal. No dice la Biblia esa. Lee, estudia 1 Corintios 15, donde dice que el grano de trigo se entierra y no muere, no resucita lo externo, resucita lo interno. ¿Y qué es lo que es lo interno del hombre? No es la cáscara del trigo, no es nuestro cuerpo. Lo que resucita es nuestra alma. El espíritu, cuando nosotros morimos, se fue con Dios, pero nuestra alma resucita. ¿Me van siguiendo? Y vamos a recibir un cuerpo incorruptible. ¿Qué ocasión? Mira, resucita Dios un cuerpo, lo saca. Dios no tendría ningún problema si te quemaron o qué pasó, juntar los restos y decir, bueno, ya ahora que lo tengo hermanito, que lo resucité, bueno, ahora lo desecho y tomo un cuerpo nuevo. No. Resucita lo de adentro. Cuando uno siembra un grano de trigo, lo que germina, lo que nace, no es la cáscara, es lo que está adentro. Y lo que está adentro, en este caso, es el alma. Acuérdense que somos el cuerpo, alma y espíritu, para que lo podamos ver mejor desde la perspectiva humana. Nosotros siempre decimos espíritu, alma y cuerpo, pero hoy lo vamos a ver como cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el polvo vuelve al polvo, ¿no es cierto? Estamos claros con eso.
Pero mis hermanos, nota esto, la resurrección es muy importante, por eso se necesita la muerte, porque si no existiera, no habría muerte, no podría haber resurrección. Gloria a Dios, gocémonos, mis hermanos, porque la muerte es el enemigo que será vencido por último. Ahora, mis hermanos, usted está lindo, ese hermano se está desviando del tema. No me estoy desviando del tema, sino que vamos a ver de esta manera. Estamos hablando que tenemos un mundo que está en juicio, ya está el juicio de Dios. La mano de Dios ha sido retirada. Entonces ustedes ven la inmoralidad, ven la corrupción, ven los asesinatos, ven la lealtad, el materialismo que hay, lo inhumano que hay, ¿no es cierto? Y eso es porque el hombre está sin Dios. Y el hombre sin Dios es peor que un animal muchas veces. Ahora, esa es la situación del hombre. Ahora nosotros, ¿cuál es nuestro rol? Aquellos que hemos creído en el Señor. Y es indudable, mis hermanos, que si vamos a servir a Dios, lo primero que tenemos que aprender es hablar con Dios. La oración no es una opción. La oración es todo. No hay vida cristiana sin oración, mi hermano. El que ha nacido de nuevo es un hombre, una mujer de oración. Búscalo de arriba. Pablo decía, si pues habéis resucitado, poned la mira, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Ese es el signo vital de que yo he nacido de nuevo. Porque estoy teniendo una ansia por las cosas de arriba. Las cosas celestiales, las cosas del cielo. Tengo un hambre por la palabra de Dios. Tengo un hambre por la comunión con Dios. Mi hermano, si eso no está en tu vida, tengamos cuidado. Dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Mis hermanos, vayamos allí a Lucas capítulo 11. Estábamos leyendo primero Romanos capítulo 1 que habla del juicio de Dios que está sobre la tierra a causa, vemos la situación moral. Fuimos al Antiguo Testamento, vimos la situación de Israel, vimos que iba a venir el juicio de Dios, pero antes que venga el juicio de Dios, Dios se pone a buscar a un hombre que se pare en la brecha. Acuérdense con el juicio de Sodoma y Gomorra. Vino Dios, descendió, pero allí fue y buscó a Abraham, ¿no es cierto? Y le dijo lo que iba a hacer, que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y entonces Abraham empezó a interceder. Dios siempre revela sus planes a sus siervos, los profetas. Mi hermano, profeta no es uno que anda adivinando, que anda soltando palabras por ahí para agarrar una ofrenda. Un profeta es alguien que Dios le revela sus planes, lo que él va a hacer. Hará algo sin Jehová sin que lo revele a sus siervos los profetas. Por eso necesitamos orar mucho, mi hermano, para que Dios levante verdaderos profetas, para que venga unción profética en medio de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, fíjense, allí en Lucas, capítulo 11, tenemos un pasaje, una enseñanza tremenda que el Señor Jesucristo le va a dar a los discípulos. Fíjense lo que dice Lucas, capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. No dice Jesús estaba orando en el templo. No dice Jesús estaba orando en la cocina. No dice Jesús estaba orando en la calle. No dice Jesús estaba orando en la sinagoga, ni que estaba en la barca. Estaba en un lugar. ¿Cuál es el lugar apropiado para la oración? Es el lugar donde tú estás ahora. ¿Me va siguiendo? No tenés que esperar que abran el templo, que sea el día domingo, que sea otro día de reunión. El lugar de la oración es ahora, donde estás. Estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó,
Una cosa tremenda. Estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, Jesús sabía lo que tenía que hablar en oración. Jesús sabía cuándo terminar. Específico. Nosotros a veces empezamos a orar, ni sabemos lo que vamos a decir, ni cuándo terminar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Hay una cosa segura, dice uno de sus discípulos, y estoy seguro que no fue Judas, porque Judas nunca le dijo Señor a Jesús, siempre le decía Maestro. Entonces, seguro que no fue Judas. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, noten una cosa. No fue Jesús el que les dijo, muchachos, ya les he estado enseñando muchas cosas. Ahora es tiempo que yo les vaya a enseñar acerca de la oración. Vengan que yo les voy a enseñar. Vamos a hacer un seminario de oración, un seminario acerca de la oración. No le dijo eso. Fueron los discípulos los que le pidieron a él. Señor, enséñanos a orar. Claro, la erraron cuando dice, como también Juan. Ellos habían visto que Juan le enseñó a los discípulos de él a orar. Pero ellos, ¿cómo habrá sido la oración que hizo Jesús? Que estos muchachos se atrevieron a pedirle que les enseñara a orar. Y entonces Jesús les dijo, cuando oréis, decid así. Cuando oréis, decid o hablad de esta manera. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración? Padre nuestro. Mis hermanos, Pablo, en medio de su carta, allí la primera Corintios, capítulo 8, cuando está hablando acerca de la idolatría, de los ídolos, dice, aunque hay muchos que se llaman dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, mas para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros somos para Él. Por eso dice, ustedes cuando oren, digan así, digan de esta manera, Padre, Padre. El Padre, pater, significa origen. El que da origen, el que engendra la vida, ¿no es cierto? El que me dio origen a mí. El que me da identidad. Yo me acuerdo siempre cuando nuestro hijo David era chiquito, allí en Empalme, Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe. Era un pueblo chiquito, pero tenía un nombre larguísimo, ¿no es cierto? Y estaba un don Juárez, un carpintero, amigo, y cada vez que lo veía a David, decía, ahí viene Pereirita. Decía que se parecía mucho a mí, ¿no es cierto? Ahí viene Pereirita. O sea, que la forma de caminar, la fisonomía, ¿qué denotaba? Que tenía un padre que era yo. ¿Me van siguiendo? O sea, la primera responsabilidad de la oración es reconocer que yo tengo un Padre que me ha dado la identidad y que yo lo tengo que dar a conocer. Yo no vengo a orar solamente para conseguir cosas. Yo vengo a orar para que el Padre plasme su impronta, su imagen en mí, para parecerme más a Él. Y dice, cuando oren digan, Padre nuestro, Padre. Pero dice nuestro, no dice Padre mío. No es la oración del individualismo. Ahora somos demasiados individualistas. Acá esta nación se habla de cristianos, pero hay un individualismo tremendo, mi hermano.
es tremendo, se premia el individualismo. Cuando oréis, decid Padre nuestro. Y yo se los puedo decir, mis hermanos, porque a nosotros nos gusta charlar, nos gusta pasar tiempo con la gente. Y a veces uno va a una actividad y cuando hay comida de por medio, la gente come y sale volando. Se va, ¿no es cierto? No están acostumbrados a compartir. Padre nuestro, que estás en los cielos. Ahora, mis hermanos, eso de que Padre nuestro que estás en los cielos está por encima de todo. Pero también, mis hermanos, te lo está diciendo aquel que cuando Él resucitó, nos resucitó juntamente con Él y juntamente con Él nos sentó en los lugares celestiales. Sobre todo nombre y autoridad y poder y señorío. Estamos sentados con Cristo. Aleluya. Y dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dice la palabra, santificado sea tu nombre. Santificado. Que mi vida sea un reflejo de tu santidad, de tu amor, de tu carácter. El mundo no puede ver a Dios. Dios es espíritu. Pero el mundo sí puede conocer a Dios a través de la vida de un ser humano, de un ser de carne y hueso. ¿Me van siguiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Dice, santificado sea tu nombre. Lo que me mueve a mí en la oración, a orar, es para que el nombre del Señor sea santificado. Mi hermano, cada vez que hay una necesidad de oración, nosotros tenemos que orar con fe, pasar tiempo con la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios para desarrollar fe, empezar a ejercitar la fe. ¿Saben por qué? Porque cuando tú oras al Padre que está en los cielos, hay un demonio, hay un Satanás que está diciendo a este también le va a fallar como le fallaste a los demás. Pero cuando nosotros vamos creciendo en la fe, vamos glorificando a Dios, mi hermano. Y el nombre del Señor es santificado, nadie se puede burlar. Santificado es ser respetado. Y dice la palabra, y yo les puedo asegurar una cosa, mi hermano, puede que la gente no te acepte, puede que la gente no te reconozca como un líder, pero sí la gente te va a pedir que ores por ellos cuando están pasando por una necesidad, porque saben cuál es tu vida, cómo es tu vida. Y yo te puedo asegurar una cosa, hay mucha gente que quizás nunca se va a conectar en uno de mis estudios, pero sí hay mucha gente que cuando están pasando por una situación me hacen llegar de que fulanito, así como le dijeron a Jesús, Lázaro, aquel a quien tú amas, está enfermo. Y vienen las notitas, fulano está enfermo. Y te manda a pedir que ores por él. Santificado sea tu nombre. Y yo acá en esta noche quiero que nos detengamos en esto. Venga tu reino, tu gobierno. ¿Qué gobierno existe ahora acá en el mundo? Y ha habido una doctrina, una enseñanza distorsionada, ¿no es cierto?, acerca de, en inglés se le llama the kingdom now, el reino ahora. Instaurar el gobierno de Dios acá en la tierra. Y uno dice, porque Dios es el rey, sí, pero los que van a gobernar van a ser 3 o 4 que se terminan adueñando de la gente y de las finanzas, ¿no es cierto? Como pasa aún en las dictaduras religiosas, como el Islam y otras dictaduras que hay en el mundo, ¿no es cierto? Se enseñorean del poder. Y nosotros estamos en un sistema de gobierno democrático.
Y hay una cosa, mis hermanos, que dentro de todo, la democracia es lo mejorcito. No digo que sea lo ideal, lo perfecto, es lo mejorcito. ¿Por qué? Porque la democracia no es una autocracia, donde todo el poder se centra en una persona, como nos quisieron vender la imagen de un hombre fuerte acá en Estados Unidos, y nosotros pensábamos, uy, ya estamos como en Latinoamérica, donde vienen la gente con síndrome de Mesías, ¿no es cierto? Los salvadores de la nación. Y me gusta la democracia, decía, porque hay separación de poderes. No está el poder centrado en un rey o en un autócrata, o lo que es peor, en un dictador. Hay tres poderes, ¿no es cierto? Está el poder legislativo, que es el Congreso, que está integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que es donde se producen las leyes, ¿no es cierto? Pero después está el poder judicial, que es la Corte Suprema, que es la que interpreta si las leyes que elaboró el Congreso se ajustan, respetan a la Constitución, el espíritu de la Carta Magna, de la ley suprema del país, la Constitución. Dice, no, esa ley no es constitucional, no se ajusta o viola la Constitución. Entonces, la Corte Suprema está para interpretar si una ley se ajusta al espíritu, a lo que está escrito en la Constitución. Y después tenemos el Poder Ejecutivo, el presidente, que es el que va a firmar para que se ponga en ejecución esa ley, ¿no es cierto? Ya cuando la firma el presidente, esa ley cobra vigencia. Y hay un equilibrio entre los tres poderes. Lo que es triste cuando una nación está solamente gobernada por un hombre o por un grupito. Esa nación no va a permanecer, que es lo que nos pasa en nuestra amada Latinoamérica, que cuando algo no conviene al que está de turno cambia la Constitución. Y acá en Estados Unidos ya se hablaba de un intento de cambiar la Constitución. ¡Ay, pobre Estados Unidos! No hay ningún líder que esté por encima de la ley, dicen. Y eso se ha mantenido por años. Y entonces, mis hermanos, hágase tu voluntad, venga tu reino, tu gobierno. Hay un gobierno que es el gobierno de Dios, que tiene que establecerse primero en el corazón de cada individuo. No podemos pretender tener una nación cristiana sin tener ciudadanos cristianos. Los cristianos es lo que constituyen una nación. ¿Me van siguiendo? Por eso es imprescindible predicar el evangelio. No buscar leyes que obliguen. Predicar al evangelio, porque cuando la gente se convierte, ellos solos dejan el pecado. No tiene que haber una ley, no tiene que haber un policía con un garrote para obligar que la gente obedezca a las leyes. Ahora dice, hágase tu voluntad. Si Dios tiene todo poder, si Dios es soberano, nadie lo puede detener. Vimos como en Ezequiel nos decía, para que un hombre que hiciera una barricada, un vallado, para oponérseme, para frenarme. Y acá dice que debemos orar, hágase tu voluntad. Epa, le dejo una pregunta. Si nosotros no oramos, ¿será que la voluntad de Dios no se va a hacer? ¿O preferimos pensar como piensan los musulmanes? El determinismo. Ah, no, Dios lo dijo y por más que yo haga o no haga, va a suceder. Eso no es la enseñanza de Cristo. La enseñanza de Cristo me dice, cuando yo ore, diga, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Y hay muchas cosas, mis hermanos, que no se están haciendo. Hay muchas cosas que están reñidas con la voluntad de Dios, mi hermano. ¿No será que no hemos intensificado la oración? ¿No será que no ha habido hombres y mujeres dispuestos a dar la vida en la trinchera de la oración?
Mi hermano, hablamos mucho, oramos poco. Por eso que esta noche, este compartir la palabra sea hacernos reaccionar. Queremos servir a Dios. Seamos hombres y mujeres de la presencia de Dios, de la oración, de la intercesión, mi hermano. No hay otro camino. La oración es el camino. Mis hermanos, te dejo con esta invitación que dice Hebreos 10, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi hermano, que seamos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de la presencia de Dios, para la bendición de aquellos que aún tienen que conocer al Señor. Dios me los bendiga y gracias por este tiempo. Amén.